Clavos en IPS. Cuestionada empresa no cumple contrato pese a cobrar millonario anticipo. La empresa Chacoí Industrial y Comercial Sociedad Anónima, representada por Claudio Escobar Brizuela, viene ganando una seguidilla de contratos con el Instituto de Previsión Social. Entre las tantas, aparece un contrato para instalación de quirófanos. La empresa cobró el anticipo hace un año, pero no cumplió con la provisión. Además, existen sospechas de alevosa sobrefacturación en un contrato para la instalación y readecuación de plantas de oxígeno para hospitales regionales del IPS. El 23 de enero del año pasado, la empresa Chacoí firmó un contrato por valor de 53.000 millones de guaraníes para trabajos de reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares para el bloque quirúrgico del Hospital Central del IPS. La empresa cobró el 26 de febrero del año 2020 un anticipo en cheque por valor de 10.600 millones de guaraníes. Los trabajos, de acuerdo al contrato, debían entregarse en un plazo de 150 días, pero la empresa no cumplió y solicitó en noviembre del año 2020 una prórroga alegando que sus proveedores internacionales se encontraban de cuarentena por la pandemia. La Caja Negra accedió a imágenes exclusivas del lugar donde debían montarse los quirófanos. En el lugar no se clavó un solo tornillo. Además, la empresa tiene otros contratos como el servicio de provisión e instalación de plantas de oxígeno para hospitales regionales de IPS, firmado en octubre de 2018 por un monto de 31.000 millones de guaraníes. Estas obras comenzaron en mayo del 2019 y hasta hoy siguen sin ser culminadas. El equipo de la Caja Negra denunció en mayo del año pasado un contrato del 2019 por 86.000 millones de guaraníes, monto bastante superior al firmado en el 2018 y que también era para el mantenimiento y montaje de plantas productoras de oxígeno medicinal para los hospitales regionales del IPS. La abismal diferencia de precios desataba fundadas sospechas, ya que la empresa Chacoí registraba varias sanciones e inhabilitaciones por retrasos en la provisión de servicios o por la provisión de servicios sin garantía de calidad. Se trata del mismo proveedor denunciado por la directora del Hospital Nacional de Itagua por haber instalado en el sitio una planta productora de oxígeno que nunca funcionó. ¿Quién apadrina a la empresa Chacoí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo, 21 y 13, 23 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra. Está sobre este tema que queremos hablar. Es increíble, no es la primera vez que acá en la caja negra hacemos referencia a incumplimientos de contrato de parte de esta empresa. La empresa es Chacoí Industrial y Comercial S.A., que es esta empresa representada por Claudio Escobar Brizuela. Durante la emisión de este informe me pasaron una cantidad de mensajes de otras empresas vinculadas a este empresario, empresas que tienen que ver con limpieza. Y estos números son muy grandes. 53.000 millones de guaraníes el año pasado. El 23 de enero firmaron un contrato entre el IPS y la empresa Chacoí Industrial y Comercial. ¿Para qué? Reacondicionamiento, suministro e instalación de quirófanos modulares para el bloque quirúrgico del Hospital Central del IPS. Esta empresa, la empresa Chacoí, cobró un anticipo en cheque por valor de 10.600 millones de guaraníes. Y mostrábamos recién, no sé si podemos tener de vuelta las imágenes. Nosotros fuimos, porque estas denuncias hacen los propios funcionarios del IPS, están hartos del manejo discrecional, de la corrupción instalada en el IPS. Los funcionarios están hartos, y sobre todo porque tienen la presión encima. Hoy estamos en pandemia, el reclamo de los asegurados, etcétera, etcétera.
Los trabajos de acuerdo al contrato debían entregarse en un plazo de 150 días, pero la empresa no cumplió, solicitó en noviembre del año pasado una prórroga alegando que sus proveedores internacionales se encontraban de cuarentena por la pandemia. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y esta empresa tiene otros contratos, servicio de provisión de instalación de plantas de oxígeno para hospitales regionales, el IPS. Este es un tema que nosotros habíamos denunciado en la Caja Negra ya en mayo del año pasado. Un contrato de 86.000 millones de guaraníes, que entre paréntesis habíamos hecho la comparación. Esta misma empresa había ganado un contrato, las mismas especificaciones un año antes, no llegaba a 35.000 millones de guaraníes. Ese mismo contrato después se amplía a ¿cuánto? A 86.000 millones de guaraníes. Y nosotros nos preguntamos quién está detrás de esta empresa, la empresa Chacoí Industrial y Comercial. Y acá aparece el nombre de un diputado, aparece el nombre de un alto funcionario del Ejecutivo, que no es el uno, pero está por ahí cerca. Y entonces vemos esta realidad lacerante de los asegurados ante la falta de medicamentos y vemos estos despilfarros que se dan en estas licitaciones en el IPS. Hoy hay una nueva administración, o sea, nueva entre comillas, administración a cargo del doctor Vicente Bataglia, quien fue consejero anteriormente en el Instituto de Previsión Social. La administración anterior quiere decir que ha avalado todo lo que la administración anterior ha aprobado y realizó. Y todos estos cuestionamientos, por cierto. Hace más de un mes que asumió la nueva administración en el IPS, no ha cambiado absolutamente nada. Sigue exactamente el mismo esquema. Siguen los beneficios donde aparece el nombre de una senadora colorada, muy influyente, teniendo las riendas de las licitaciones, de los procesos licitatorios en el Instituto de Previsión Social. Se le hace una consulta al gerente de salud, al doctor Batista, gerente de salud del IPS, del reclamo de la falta de midazolam, atracurio para los pacientes que están allí. Él responde que los proveedores todavía no han arrimado lo que les corresponde. Se le preguntó cuál es el plan B, cuál es la alternativa, y dijo, no tienen. Entonces, ¿cómo debe sentirse el aportante? El que va a las 4 de la mañana guardando turnos, pidiendo medicamentos, cuando nosotros le estamos mostrando estos números de estas licitaciones de las empresas mimadas que están allí en el IPS, la empresa Chacoí, contrato de 53.000 millones de guaraníes, ya tuvo que haber entregado en 150 días los trabajos, no colocaron un clavo en un área tan sensible que tiene que ver quirófanos. O lo otro, la duplicación del monto del contrato, 89.000 millones de guaraníes por el tema de las plantas de oxígeno. Entonces, ¿cómo debe sentirse el aportante? Y este es el momento en que se tiene que hablar de una reforma en serio de la previsional. Hay un proyecto que presentó el senador Stefan Rasmussen del partido Patria Querida, que tiene que ver con la gobernanza del Instituto de Previsión Social, que básicamente plantea que el aportante del IPS sea quien elija a las autoridades que van a administrar la plata del IPS, de los aportantes, de los empresarios, los trabajadores. Pero cuando se habla de una reforma del IPS aparecen algunos sindicatos, aparecen funcionarios, no quieren saber absolutamente nada de la modificación de la Carta Orgánica del IPS. ¿Cuántas veces hemos escuchado propuestas de modificación? Porque es cierto, hay un temor natural que tienen los aportantes, los funcionarios, los asegurados, la pretensión de tocar los fondos jubilatorios, que no tienen absolutamente nada que ver. Eso hay que dejar en claro. Pero así como funciona, y este es el momento de plantear una
reforma en serio del IPS, porque están dadas dos condiciones, o hay dos elementos. Lo primero, la situación de la pandemia, esta crisis sanitaria, y hoy vemos que no hay retorno y una respuesta rápida a los asegurados. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos ante, de vuelta, una administración desastrosa. Una administración que, si bien cambiaron los hombres, pero sigue exactamente el mismo esquema, con algunos movimientos para tratar de limpiar la imagen allí, pero el mismo esquema. No ha cambiado absolutamente nada en el IPS. Los mismos proveedores, los mismos políticos metiendo mano en las definiciones de los procesos licitatorios. No ha cambiado absolutamente nada. Está el doctor Edilberto Rivarola. Vamos a hablar con él. Él es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social. Y él tiene una posición bastante crítica a todo lo que se da, lo que pasa en el IPS. Más allá de lo que todos los días nosotros en la radio, en Radio 1, hablamos con los asegurados, los aportantes que nos llaman, escuchamos ideas, propuestas, pero ¿quién tiene que tomar el toro por las astas? Porque hoy seguimos viendo estos números. Empresas mimadas, con padrinazgos de políticos que siguen ganando licitaciones, pero ni siquiera hacen el trabajo. Uno puede decir, bueno, ganan la licitación, a lo mejor con ayuda, imagínense lo que digo, con ayuda de algún político, pero que haga lo que dice el contrato. Acá tenemos dos casos puntuales, la empresa no ha hecho absolutamente nada. Acabamos de ver las imágenes. Doctor Rivarola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, para vos y para toda la audiencia. Estaba bien mostrando recién, no sé si llegaste a ver el caso de esta empresa Chaco Industrial S.A., 53.000 millones de guaraníes para trabajo, reacondicionamiento, suministro, instalación de quirófanos. Le dieron un adelanto, un anticipo de 10.000 millones de guaraníes. Mostramos recién imágenes, no ha hecho absolutamente nada esta empresa. Absolutamente. Acá tengo la copia del contrato 2019. No, 2020, sí. Enero del año pasado. No ha hecho absolutamente nada. Y tiene antecedentes, tiene otras licitaciones, otros contratos. ¿Qué dicen ustedes ante esta situación cuando del otro lado vemos esta triste realidad de los aportantes asegurados que van todos los días allí a llorarles a ustedes, doctor, que tienen que poner la cara para hacer frente y dar respuesta a esta cantidad de asegurados? Y nosotros sentimos, porque prácticamente la misma indignación que sufren ustedes, que están en la investigación siempre y están en el día a día de esta tragedia prolongada que nos tiene a todos la pandemia, pero por sobre todas las cosas, esta inacción de parte de las autoridades y de parte de los rectores que tienen que hacerse cargo de esta tragedia en nuestro país. Y lo de IPS nos causa todavía más indignación y la misma indignación que todos esos usuarios y esos pacientes que están prácticamente invadiendo los predios del Hospital Ingavi, ahora también en el Hospital Central Jorge, en el geriátrico, acá en el geriátrico, en el Hospital Bongermini, en todas las clínicas periféricas, porque acuérdense que las áreas respiratorias COVID ya no se centran únicamente en el Hospital de Ingavi, donde hay 200 camas estimativamente y están rebasadas, y la zona que se llama contingencia, que es la urgencia de ese hospital que es nuevo, ese hospital que tiene 600 camas, 600 unidades, pero con equipos realmente fabulosos. Ese hospital, el ministerio
hubiese realmente tomaba el toro por las astas y se ponía pantalones largos, hace rato Jorge tenía que haber hecho una intervención de la Dirección de Salud del IPS. El IPS no le presta absolutamente ninguna ayuda al ministerio en la lucha contra esta pandemia, teniendo los 3.000 y 4.000, no sé cuántos, 3.500 millones de dólares que tiene. Y no estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de decir no han hecho absolutamente nada estas empresas y las autoridades del IPS, porque te cuento que en la interpretación nuestra han hecho absolutamente todo lo que ellos tienen planificado. Eso es lo que usted usa mucho ahora, esa frase políticamente correcto. Políticamente correcto, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos tienen que inventar procesos con este montón de ceros a la derecha y de dólares, por supuesto, y llevar adelante esos procesos. Por supuesto, si un equipo está 100% concentrado, abocado, involucrado en esa función de recaudar, no te quepa la menor duda de que van a descuidar totalmente lo relacionado a la lucha contra el COVID-19 y a esta guerra contra la pandemia. De modo que no nos resulta absolutamente raro de que estemos perdiendo por goleada esta pandemia y que IPS tenga la mayor cifra de fallecidos por día de todos los hospitales del país. Cuenten ustedes entre el Hospital Central, el Geriátrico y el Hospital Ingavi, de los 50, 60 fallecidos por día que tenemos, 15 a 20 pacientes son del Instituto de Previsión Social. Ojo con estos números. Y acuérdense que el Ministerio de Salud se ocupa del 70% de la población de este país. Entre paréntesis, me estaba fijando en los números de hoy. Este informe que a las 9:05 aproximadamente dio a conocer el Ministerio de Salud. ¿Te fijaste, doctor? 89 fallecidos. 89 fallecidos el día de hoy. Ya casi llegamos a los 5.000. Hoy tenemos fallecidos en Paraguay 4.978. Casi estamos llegando a los 3.000 internados. 485 en las unidades de terapia intensiva. Y estos números, de vuelta a un número récord. Estamos llegando a esta proyección que la semana pasada mostramos y hablaban de 13.000 fallecidos para julio. Y con estos números ya estamos prácticamente al 50%, ¿verdad? Y claro, y vamos a continuar seguramente, lamentablemente, engrosando esta lista luctuosa, Jorge, porque yo les soy bien honesto, nosotros estamos absolutamente como un barco a la deriva, sin timón en el instituto. No queremos buscar un culpable dentro del estamento médico, un responsable, digamos. No podemos echar la culpa ni al director del hospital, ni a los directores de las periféricas, pero sí probablemente la responsabilidad no le podemos sacar, ni a ellos ni al gerente de salud. El gerente de salud del IPS tiene, pero cero decisión de poder en esta cuestión. El Consejo de Administración maneja las normativas para la lucha contra la pandemia en el Instituto de Previsión Social. Y es un consejo administrativo que lamentablemente carece de capacidad, carece de eficiencia, carece de conocimientos, no se trabajan con protocolos. Lamentablemente, esto lo tengo que decir, estuve pensando mucho tiempo si tenía que compartir esto o no. Hablamos con nuestra comisión directiva
recibimos nosotros lamentablemente informaciones de muchísimos médicos que están trabajando en las áreas del COVID. No tenemos protocolos unificados que partan de un equipo técnico como sí lo tiene el INERAM. No vas a creer, porque hay muchos médicos en el IPS, se ha hecho ya común una frase que dice: si me enfermo de COVID, no me internen en el IPS, llévenme al INERAM. Es triste decirlo, pero muchos médicos del IPS están diciendo eso y nos duele muchísimo. Doctor, Nos duele porque, sí. estos cambios que se dieron hace 30 días, la salida del anterior presidente del ente, Andrés Jubetich, asume una nueva administración y aparece, yo decía el otro día, siempre le doy el beneficio de la duda cuando hay un grupo nuevo que se instala, el caso del doctor Vicente Battaglia, y me decían, denle el beneficio de la duda. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué cambios se dan. Es cierto, poco tiempo, pero ya lo suficiente para ver algunas señales. Y sin embargo no hemos visto absolutamente nada, sino todo lo contrario. Todo más lento, engorroso, siguen dándose algunas licitaciones innecesarias. Entonces, de vuelta, los cambios que se dieron no sirvieron absolutamente para nada. Para nada, así mismo. Para nada, por dos motivos fundamentales. El primero, que él es del mismo equipo técnico, del mismo equipo administrativo que el consejo anterior. O sea, no hay un cambio del consejo de administración. Simplemente supongamos que el señor Andrés Jubetich lo que hizo es acogerse a la jubilación. En este caso se jubiló como presidente y asume el segundo al mando que ya era el doctor Battaglia. El doctor Battaglia ya en ausencia del expresidente Jubetich era el que asumía habitualmente con el licenciado Gustavo Arias, que es representante de los obreros. Ellos solían hacer la tarea de presidente de turno y han firmado muchísimas resoluciones ya como presidentes interinos anteriormente, de manera que cambio, eso no es, eso es un relevo, es una sustitución del mismísimo equipo que estaba antes. Entonces, en ese sentido, nosotros no esperábamos absolutamente que se dé un cambio significativo, y habiendo también ya conocido actuaciones anteriores del actual presidente en otros procesos licitatorios muy dudosos, sobrefacturados absolutamente, y donde la Asociación Médica y muchos otros gremios del IPS ya nos hemos sentado a debatir y a discutir con ellos, y gracias a Dios este caso muy emblemático lo hemos podido llevar hasta una audiencia pública en el Congreso Nacional. Y era la situación que también ustedes hicieron mucho eco de eso, de aquella tercerización de imágenes por $100 millones para 10 años. Eso fue un proyecto que el doctor Battaglia lo defendió a capa y espada y ya era consejero. Y nosotros con el equipo técnico del staff de médicos especialistas en imágenes, que son, con mucho orgullo les digo, los mejores imagenólogos prácticamente en el país. Los mejores centros de imágenes privados y públicos de este país se pelean por los imagenólogos que se reciben, que terminan su formación en el IPS de Jorge. Doctor, y querían cerrar este departamento de formación, una locura, y el doctor Battaglia fue uno de los principales propulsores de aquel intento de tercerización. De manera que él tiene muy clara la película de cómo tiene que trabajar este consejo. Y este consejo sigue siendo un consejo político, sigue siendo un consejo que es funcional a los intereses de un sector, de armar, organizar todas las gerencias. Y te vuelvo a reiterar, la gerencia de salud no tiene ningún peso en este momento, y por eso estamos perdiendo la batalla en esta pandemia. Por eso lo seguimos haciendo responsable de los resultados que tenemos y de la muerte de estos compatriotas. De manera que tampoco hoy ya no queremos echarle la culpa. Hoy es el doctor Jorge Batista el gerente de salud. Pero les digo, él no tiene la potestad de comprar un comprimido de ácido acetil salicílico. Una aspirinita no puede comprar el doctor Batista. Todo pasa
por la gerencia de logística y abastecimiento jurídico, y allí se cocina todo lo que el Consejo tiene que llevar adelante. De Doctor, manera que ellos están ausentes. doctor, ¿por qué siempre, esto ayer lo charlábamos en la radio y fuiste bastante duro y 100% coincido contigo? ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica del IPS? Hoy hay un proyecto del senador Stefan Rasmussen que tiene que ver con la gobernanza del IPS, que los aportantes elijan a sus autoridades. Pero las veces que se quiere hablar en serio de una reforma profunda en la previsional, aparecen sectores que trancan, que ponen peros y que sin embargo no avanza esto y seguimos repitiendo la misma historia siempre. Claro, porque a ellos les conviene, por lo mismo que dije recién, a este consejo le conviene este modelo, porque ellos no tienen como objetivo elevar la calidad de la atención de salud de los usuarios, de los aportantes, de los miles de aportantes. Ellos están contentos con mantener sana ese otro pariente rico que son los fondos jubilatorios, y también de allí hacen algunas ingenierías para picotear un poquitito eso y hacer también algunos procesos administrativos favorables para seguir recaudando. Y van a defender ese modelo, Jorge, absolutamente. Ellos van a hacer lo imposible para que algún proyecto que surja de cualquier sector que se ocupe, que se interese y que esté involucrado en el futuro del IPS tan deteriorado en este momento, ellos van a tratar de abortarlo. ¿Quiénes son ellos? Son justamente sectores políticos que hoy ostentan el poder. Y no solamente sectores políticos, sino también, lamentablemente, hay que decirlo, un grupo grande de la fuerza sindical y algunas centrales obreras, que prácticamente comparten con ellos esas mismas áreas de influencia. La mayoría de los sindicalistas más antiguos le tienen a sus yernos, a sus hijos como asesores de los consejeros, como directores de algunas gerencias, de algunos departamentos administrativos, están en la parte jurídica, manejan los recursos humanos. Ellos tienen el mismo peso que también tiene la clase política, la clase sindical también hace lo mismo. Doctor, De manera que también, sí. ¿estás al tanto, un poco para ir redondeando también? Ahora sí, perdón, Cintia, esas imágenes que te pedí, si podemos poner a punto. Eh, Mira, este es el contrato de inicio de obras de esta empresa Chacoí, entre paréntesis, 2019. Y ahí está, no hicieron absolutamente nada y alegan un problema a raíz de la pandemia. Sin embargo, lo que menos paró acá en nuestro país por el tema de la pandemia fueron las obras, ¿verdad? Sin embargo, ellos no han hecho absolutamente nada. Me están pasando acá antecedentes también de esta empresa, incumplimientos de contrato, etcétera, etcétera. Acá, ahí en ese documento está el acta, inicio de obras de este contrato 2019, que fue alevosamente sobrefacturado, diciembre de 2019. ¿Estás al tanto, doctor, de estos problemas que se tienen de oxígeno en los hospitales regionales del IPS? No, honestamente no, porque como te digo, a nosotros nos cuesta bastante tener al día más, justamente recurrimos a ustedes y a muchos funcionarios que de tanto en tanto nos suelen pasar los datos, pero ahora, por ejemplo, tuvieron que traer una planta de oxígeno de Pedro Juan Caballero para utilizarlo acá con este tema de la alta demanda de oxígeno. Y esto que me estás mostrando en este momento no lo Sí. teníamos en conocimiento realmente. Todos los días aparecen casos. Yo tengo acá una cantidad, digo, hay que procesar, revisar, porque no solamente recibimos denuncias del IPS, sino de todas partes. Pero yo me imagino cómo estarán ustedes, ¿verdad? Lo que es claro es la manera anárquica como se trabaja, justamente por lo que estaba mencionando. ¿Por qué hay tantas obras, Jorge? El arquitecto Masi se jactaba, y varias denuncias también hizo después de que salió enojado con ese consejo de Huetich. Pero él llevó adelante, y el arquitecto Masi es un arquitecto muy reconocido, muy renombrado en su gremio,
en la área de las obras civiles. Una persona con mucha formación y nos consta la calidad de las obras que lleva adelante. El centro de atención ambulatoria, que está en la parte lateral del Hospital Central, que ustedes conocen, es verdaderamente una obra excelente, de primer nivel. Conocen ustedes seguramente el área de consultorios. Y llevó por lo menos, él se jactaba de hacer por lo menos 30 de estos. Sin embargo, la cantidad me parece que era absolutamente innecesario para un país como el nuestro. Entonces, como dicen acá los funcionarios que están en toda esa zona donde se montaron estos hospitales con costos multimillonarios, son, ¿cómo se llama? Son edificios pelados, realmente, vacíos, no están equipados. No están equipados ni tampoco cuentan con los recursos humanos. Y ahí nos damos cuenta de que la única finalidad que teníamos verdaderamente era, o las administraciones que tomaban las decisiones, de sacar adelante estas licitaciones para, por supuesto, concretar los negociados. Claro. Porque Doctor, cuando uno hace, sí. no, lo ideal es seguir hablando de esto y quiero cerrar con esto que me dijiste. Yo no sé si el proyecto de Rasmussen es el proyecto ideal, pero la necesidad Sí. de una reforma profunda en el IPS, en algún momento tenemos que hacerlo. Yo creo que este es el momento. Si no lo hacemos ahora, Este es el momento. si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Va a ser un debate postergado históricamente. O de lo contrario, vamos a seguir repitiendo exactamente las mismas falencias, los mismos dramas del IPS políticos que meten la mano en licitaciones, que entra un grupo, actúa prácticamente como una gavilla, y las necesidades que todos los días suman, y los que más sufren de esto, ¿quiénes son? A quienes ustedes tratan todos los días, que son los asegurados, los aportantes que van pidiendo auxilio al IPS. Te agradezco tu tiempo, doctor, vamos a seguir en contacto, muy amable. Bueno, muchas gracias, Jorge, y a las órdenes. Hasta luego. Gilberto Rivarola, el expresidente de la Asociación de Médicos del IPS. Hacemos una pausa. A la vuelta, el caso Servipar habíamos tocado acá en la Caja Negra el martes pasado. Esta empresa, nos decía el director nacional de aduanas, está llevando adelante una especie de esclavitud moderna. Gana licitaciones en varias instituciones públicas, ofrece el servicio de limpieza. La empresa Servipar aparece como representante legal de esta empresa Cristian Santa Cruz Gómez, que en realidad nos dice a nosotros que presta nombre, es un político. Y esta empresa, Servipar, tenemos testimonios de trabajadoras, empleadas, empleados, lo que cuentan es de terror. Ya hay una intervención del Ministerio del Trabajo, hablamos con Pablo Seix de contrataciones públicas, porque esta empresa se presenta en los procesos licitatorios, tira el precio para abajo. Y por supuesto la empresa, la institución contratante, mira el precio y le da a la empresa Servipar. ¿Y qué hace Servipar? En el contrato, en el compromiso que asume con la institución convocante, dice que le va a pagar a los empleados el sueldo mínimo, 2.200.000 guaraníes. Terminan pagándole a los empleados 1.200.000 guaraníes y trabajan 10 horas por día. A la vuelta de la pausa tenemos este informe y también esto que ya habíamos hablado, la rapiña en el Museo del Ferrocarril, caso de terror. ¿Hace cuánto que no funciona nuestro ferrocarril? Salarios altísimos de los consejeros, 20 millones de guaraníes al mes. Y tenemos un caso, hay imágenes, un gerente del ferrocarril tiene partes de las durmientes de las vías del tren en su casa de verano en Aregua. Y después denuncias que se suman policiales de que ingresan allí en el microcentro en Asunción, frente al costado de la Plaza Uruguaya, donde está la estación del ferrocarril, y están robando lo que hay dentro del museo. A lo mejor no tiene mucho valor en lo económico, pero sí un valor histórico. Están rapiñando el ferrocarril. A la vuelta de la pausa también tenemos eso, ya venimos.
Graves denuncias de explotación laboral contra empresa que gana millonarias licitaciones. La semana pasada, la Dirección Nacional de Aduanas y el Congreso Nacional iniciaron los trámites para anular los contratos que tienen con la empresa de limpieza Servipar, propiedad de Cristian Santa Cruz Gómez, por incumplimiento de las bases y condiciones de la licitación que ganó la firma, y eso se hace constar en la comunicación que enviaron las dos instituciones al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El 29 de marzo, empleados de Servipar que prestaban servicios en aduanas, a través de una nota enviada al director Julio Fernández, hacían un relato de las irregularidades que se estaban dando de parte de su empleador. Hablaban de falta de pago del total de los sueldos, exigencia de firmar contratos leoninos, recibos y pagarés en blanco, además de descuentos de dinero sin motivo alguno. Ante todos estos hechos, es que primero desde las aduanas y después el Congreso Nacional solicitaron que se rescinda el contrato con Servipar por incumplimiento del pliego de bases y condiciones del contrato en el numeral 2, inciso B, que habla de una especial protección de los derechos laborales del personal que prestará servicio para la empresa. Servipar ganó en noviembre del año pasado un contrato por 2 años en la Dirección Nacional de Aduanas por un monto de 3.715.200.000 guaraníes, y el 14 de diciembre de 2020 ganó otra licitación por 3.373.600.000 guaraníes para hacer el servicio de limpieza integral de los edificios del Congreso Nacional. Sin embargo, las denuncias de maltrato y falta de pago de salarios a sus empleados hicieron que se tome la decisión de cortar el vínculo. La producción de la Caja Negra contactó con algunos empleados que comentaron las penurias que están pasando con la empresa Servipar. Algunos señalaron que llegaron hasta la sede de la firma y tras pasar el filtro en la entrevista de trabajo, se les presentó la firma del contrato de trabajo que en el punto que se habla de la remuneración se compromete a abonar el sueldo mínimo, que es de 2.192.839 guaraníes por el trabajo de horario diurno y que se abonará del 1 al 5 de cada mes. Sin embargo, los empleados señalan que ese es el primer punto que se incumple del contrato que firmaron, ya que no le pagaban el total que le correspondía. Unos 3 meses le cobramos así, 5 después, ya el 15, el 21, el 26, el 30, el último mes cobramos, un mes atrasado. Dios mío, el 26 ya es mucho, porque el 5 teníamos que cobrar, el 26 ya es mucho. Nosotros pagamos un pasaje, yo por lo menos pago 3, 4 veces al día. Le llaman, no te hacen caso, le preguntas cuándo se va a cobrar y te dice, les voy a estar avisando. Lo único que te dice, si te responden. Los días que se atrasan también para pagar, preguntamos cuándo sería el día del cobro y se hacen de la vista gorda. No tenemos respuesta de ningún lado. Y que nos paguen por lo menos, porque sería muy triste que nosotros sacrifiquemos muchas cosas y que no queremos sin nuestro sueldo. El salario del mes de febrero nosotros cobramos a finales de marzo recién. Nosotros no estamos cobrando todavía lo que es del mes de marzo y hoy ya estamos a mediados de abril. En el caso que se dio en aduanas, tras hacerse esta denuncia desde la presidencia, se solicitó a Servipar que pague a través del sistema bancario el sueldo. De esa manera, comprobar que no existen descuentos, y así se hizo. Pero después los empleados eran llamados para devolver entre 500.000 y 700.000 guaraníes, alegando que hubo un error en la acreditación del salario. Tras esta segunda denuncia a aduanas es que se inició el trámite para rescindir el contrato. Algo muy parecido se dio en el Congreso Nacional. Pero otro hecho irregular que denunciaron los trabajadores es que los contratos tenían una cláusula de confidencialidad en la que se obligaba a los funcionarios a no dar a conocer a terceras personas la política estratégica táctica de distribución de productos que la empresa comercializa, documentos de cualquier naturaleza. Tampoco puede comentar nada que tenga relación al trabajo. Con este punto lo que se trata es callar a los empleados y que no puedan denunciar los abusos que se daban. La Caja Negra logró registrar el testimonio de varios empleados de la firma. Todos solicitaron el anonimato para evitar represalias. Yo le pedí la copia, pero me dijo que no se puede dar esa copia. Ellos nos imponen el mayor contrato, nos dice el horario, el sueldo que nos dice verbalmente, que sería 1.200.000, el horario y el lugar donde a cada uno le corresponde
en la parte de limpieza. Otro empleado que está en el Congreso apuntó a que lo más grave no es el recorte que le hacen a sus salarios, sino que ya estamos a mediados de abril y todavía no pagaron a muchos el aguinaldo. Nosotros, por ejemplo, con la empresa Servipar no tuvimos aguinaldo. Reclamamos, hasta hoy en día estamos reclamando algo que por derecho nos pertenece, ¿verdad? Pero ellos nos dicen, este mes se va a regularizar, este mes se va a regularizar, y nunca no nos pagó el aguinaldo. Se suma a esto que tampoco pagan el aporte del IPS. Según denunciaron algunos trabajadores que cobran 1.200.000 guaraníes, les dijeron que si les van a asegurar en el sistema previsional, le descontarán otros 200.000 guaraníes, pero si renuncian a ese beneficio, les aumentarán el salario a 1.400.000 guaraníes. Y me dice que ese 1.200.000 ya es libre, que ellos ya pagan el IPS aparte. Que ese ya, el 1.200.000 ya es libre, ya. No te descuentan más el IPS, que ellos ya pagan. Y supuestamente no nos descuentan nada, o sea que teóricamente ellos pagan, ¿verdad? Es lo que nos dijeron, o sea que es lo que a mí me dijeron, que ellos pagan. También denuncian a Elida Acosta, quien es la esposa de Cristian Santa Cruz, de ser la persona que se encarga de hacer todas estas maniobras con el dinero, la firma de los contratos, los recibos en blanco, y que los maltrata a diario, amenazándolos con ser despedidos si no se alinean a las reglas de la empresa. Servipar trata de pasar como una empresa pequeña, con pocos empleados. Sin embargo, está lejos de ello, ya que haciendo un recuento de las licitaciones que ganó solo el año pasado, encontramos que aparte de aduanas y el Congreso, también se llevaron el 4 de diciembre de 2020 una licitación de 370.800.000 guaraníes para el servicio de limpieza del edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE. El 24 de diciembre de 2020 ganó otra licitación por 636.900.000 guaraníes para limpieza en la industria nacional del cemento INC. El 7 de diciembre de 2020 ganó un contrato en el Ministerio de Agricultura y Ganadería por 204.300.000 guaraníes. El 3 de octubre de 2020 ganó una licitación de 632.520.000 guaraníes para limpieza de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios. El 4 de agosto ganó una licitación por 659.400.000 guaraníes para el Ministerio de Justicia y el 2 de junio de 2020 ganó otra licitación por 221.900.000 guaraníes para proveer limpieza a la Secretaría Nacional de Turismo Senatur. En un año, Servipar tuvo un despegue económico gigantesco que le dio la oportunidad de mudarse de una pequeña oficina que tenía en Sajonia a otra mucho más grande en el barrio Tacumbú, y a decir de los empleados, esto es gracias a la explotación laboral a la que son sometidos. Bueno, sobre este tema está Luis Orué, viceministro de Trabajo. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Esto que estábamos escuchando recién es de terror, una especie de esclavitud moderna. Le dicen que van a cobrar sueldo mínimo, le pagan 1.200.000, algunos todavía no cobraron aguinaldo, y algunos dicen no quiero perder, quiero asegurar por lo menos esos 1.200.000 y nos animan a denunciar. Esto es perverso lo que pasa con esta empresa Servipar. ¿Qué van a hacer, viceministro? Bueno, en particular te cuento, antes de entrar en el tema principal, que este es un problema que me hace años, Jorge, que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo, vimos que había empresas que estaban realizando esta práctica. Tratamos de poner todos los cerrojos posibles para que esto no vuelva a ocurrir. Firmamos convenio con la DNCP para que pueda solicitar a la empresa que van a licitar con el Estado, bancarizar su salario. En teoría, todas las empresas que licitan tienen que cumplir este requisito. Otra cosa que hicimos fue incluir el certificado laboral, que fue una creación que hicimos nosotros, que tiene una vigencia de 3 meses, algo así parecido como el certificado de cumplimiento tributario, en donde cada 3 meses la empresa tiene que estar solicitando el certificado, y para que se les pida el certificado
la empresa debe estar en regla y no poseer ningún sumario con el ministerio. Aún así, bancarizando el salario, pasa lo que acabas de mostrar, de que le llaman a los empleados, le pidan la tarjeta, le quitan le quitan la diferencia y le entregan solamente un monto menor al que realmente firman en sus contratos. Solicitamos también que se homologuen los contratos también, que es un requisito que ahora estamos incluyendo también, pero aún así existen todavía prácticas que se están realizando que hacen que los trabajadores sean vulnerados en sus derechos. Nosotros, Jorge, te cuento, hemos multado millonariamente a varias empresas. Entre ellos hay un sumario que está por concluir a esta empresa Servipar. Va a ser una multa realmente elevada, como ya había manifestado la ministra días anteriores. Pero lo que nosotros sentimos es que realmente con esto y con lo que estaba mostrando, dos instituciones van a rescindir contratos con estas empresas y vamos a producir el desempleo de muchos trabajadores. Eso es un pesar nuestro que tenemos que sopesar, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros, una vez que saquemos la multa, se judicializa y tenemos que estar litigando 5 a 6 años para poder cobrarle a la empresa. Y en muchos de los casos, te cuento ahora, se anulan las multas en el Poder Judicial y a veces no terminamos cobrando. A mí me decía el otro día, el martes pasado, el director de aduanas, intentando por una cuestión de humanidad, porque nosotros al escuchar, viceministro, el testimonio de estas mujeres, de estas señoras, te parte el alma. ¿Cómo puede ser haber empresarios tan desalmados que llegan a este punto de la casi explotación y encima le sacan parte del salario? Lo que me decía el director de aduanas es que puede darse, y eso ya no sé si se puede articular, eso ya depende de la empresa que al rescindir el contrato, aduanas, el Congreso, en teoría tendría que llegar a asumir la segunda mejor oferta y ahí podrían recontratar. Eso es también lo que piden las trabajadoras, si esa empresa que va a asumir el nuevo contrato les pueda recontratar. Yo no sé si ahí ustedes pueden intervenir para que eso se dé, o eso me parece que queda única y exclusivamente a criterio de la nueva empresa, digamos. Podríamos intermediar, Jorge, tratar de conversar con esta empresa para que pueda hacer ese favor, por decirlo así, pero tenés que tener en cuenta que cuando se presenta una empresa en una licitación, normalmente ya presenta su planilla con la cantidad de trabajadores que tiene, ¿verdad? Que son generalmente trabajadores que en teoría ya deberían estar dentro de la empresa. Ahora, podría darse esa situación de que fueran absorbidas por la empresa nueva, pero no siempre se da y no es obligatorio para la empresa de recibirle a las trabajadoras que están saliendo de esta empresa. Claro. Lo concreto y para cerrar, hay un sumario, este sumario, la conclusión, digo, de este sumario a esta empresa Servipar en particular, sale en estos días y lo más probable es que se disponga una millonaria multa para esta empresa. Así mismo, porque así mismo el sumario está en su etapa conclusiva, tenemos que sacar la resolución, notificar, después de esperar seguramente los recursos pertinentes y como te dije, tiene un proceso todavía que tiene que cumplirse, ¿verdad? Sí. Viceministro, gracias por su tiempo, muy amable. Cuando guste a las órdenes, Jorge. Muchas gracias, Luis Orué, viceministro de Trabajo. También después tenemos que hacer, me dicen acá, y sí, esto ya también sabemos, pasa exactamente lo mismo con las empresas de seguridad. Millonarios contratos con el Estado y no le pagan absolutamente nada a sus guardias. ¿Y están cuánto tiempo? Pasa limpieza, con limpieza pasa también con las empresas de seguridad. Y acá lo que siempre hablamos con Pablo Seis de contrataciones públicas, las sanciones se tienen que dar no solamente a las empresas, sino al empresario, porque a lo mejor Servipar le dan una multa millonaria, puede quebrar la empresa, pero este empresario puede montar otra empresa, en vez de llamarse Servipar, tiene otro nombre y sigue ganando licitaciones con el Estado. Hacemos una pausa.
volvemos con el informe del ferrocarril, que está muy interesante. Lastimosamente, Lauro Ramírez, el presidente del ferrocarril, dijo que nos iba a hablar, después se excusó, tenía una cuestión particular, después con otros funcionarios. Qué raro, ¿por qué no quieren hablar los del ferrocarril? Le buscamos al gerente también, que va a ser aludido en el informe que vamos a ver a continuación. Nadie quiere hablar. Pero vamos a la pausa, venimos y desarrollamos ese tema. Y atención a esta mención de Barcos y Rodados. Del 12 al 19 de abril carga en Barcos y Rodados, porque cargas la mejor calidad y a 300 guaraníes menos por litro en Super 97 y Full 93. Pasá y llená el tanque, consultá las estaciones adheridas en las redes sociales de Barcos y Rodados. La carga que más conviene está en Barcos y Rodados. Rapiña en el Museo del Ferrocarril. Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima FEPASA dejó de operar con trenes hace más de una década y quedó en el abandono total. Pese a las falsas promesas de los proyectos del tren de cercanía, del lago y otros, la verdad es que el ente administrado por Lauro Ramírez está quebrado. Sus funcionarios están con sueldos atrasados desde hace meses, algunos con COVID positivo, que no pueden ser atendidos en el IPS por falta del aporte de la patronal. A todo esto se suma ahora que el único bien histórico que tiene el ferrocarril, que es su museo, está siendo rapiñado. Varias denuncias policiales se hicieron sobre los hurtos que se dan en el museo, pero hasta ahora no hay ningún resultado. El 27 de agosto del año pasado, Guillermo Soria, un funcionario del ferrocarril, se presentó en la comisaría tercera de Asunción a denunciar que llegó a su lugar de trabajo, el Museo Histórico Ferroviario, encontró que la puerta fue forzada y al hacer un recorrido por el lugar, detectó que fueron sustraídos 2 relojes antiguos, un equipo telegráfico y un teléfono a magneto de color negro antiguo, todos propiedad del ferrocarril y de un valor histórico incalculable y que estaban sin ningún tipo de resguardo. El museo está tan abandonado que no cuenta con cámaras ni otro tipo de seguridad. Solo un guardia que ingresa a las 21 y se retira a las 5:45 tiene que custodiar el predio del ferrocarril que se encuentra en el centro de Asunción, y fue justamente este custodio quien fue interrogado sobre el hurto y dijo que durante su turno no vio ni sintió ruidos de personas que ingresaron al sitio. El 27 de noviembre del año pasado también se dio un robo dentro de los galpones del ferrocarril, según la denuncia policial que presentó Pastor Ferreira Ortiz, quien dijo que estando en compañía del guardia de turno de la noche, divisaron a 4 personas que estaban dentro de las oficinas del ferrocarril, pero que cuando fueron a ver, los sospechosos huyeron. Al día siguiente, al hacerse un control de las oficinas, se encontraron que forzaron 5 puertas y que destruyeron el techo para huir, pero antes sacaron el motor de un aire acondicionado y una mesa redonda que no pudieron cargar al ser descubiertos, pero sí hurtaron casi toda la parte eléctrica del lugar, cables y otras cosas más. Debido al endeble control que hay en el predio del ferrocarril, los ladrones en horas de la noche ingresan y se llevan objetos de gran valor histórico, como los relojes, así como también muebles, cables, hierros o cualquier otra cosa que encuentren. El sector que se encuentra detrás del ferrocarril, conocido como La Cachamba, que un tiempo fue alquilado para la explotación de un bar, actualmente está abandonado, y en ese sitio existen también locomotoras, rieles de vías antiguas y otros objetos históricos que son saqueados. Los ladrones ya manejan que solo unos guardias están durante la noche y tienen bien estudiados sus recorridos, por lo que ingresan a las dependencias de FEPASA a cometer las rapiñas. De a poco se van llevando objetos que tal vez no tengan un valor comercial alto, pero sí histórico, y que están en un museo que no tiene las mínimas medidas de seguridad que requiere un lugar como un museo. Los rieles y otros hierros que pueden sacar del lugar son comercializados tal vez en herrerías a bajo precio o vendidas a coleccionistas. También los funcionarios denuncian que se robaron 49 durmientes y rieles de las vías del tren, algunos que estaban en el centro en el predio que tiene FEPASA y otros que estaban en diferentes sitios. El equipo de la Caja Negra constató que varios de estos durmientes se encuentran en la casa particular del gerente general de FEPASA, Humberto Ortiz Bento, ubicada en un barrio cerrado de la ciudad de Areguá.
En las zonas de Artigas, las vías del tren casi desaparecieron. Igual situación se da a lo largo del recorrido que hacía el tren por Luque, Ipacaraí y otras ciudades. Irónicamente, un funcionario dijo que las locomotoras no se las llevaron porque son muy grandes nada más. De esta manera, un sitio como el ferrocarril está siendo saqueado ante la pasiva o nula intervención de las autoridades de FEPASA. Qué pena, ¿no? La rapiña al ferrocarril. Aparte del problema que de los funcionarios no están cobrando el salario, que están desesperados. Nosotros quisimos hablar con algunos de ellos, pero están temerosos. Los proyectos que se habían anunciado están estancados. ¿Se acuerdan ustedes del tan sonado tren de cercanías? Que ya nos decían, ya está, eso basta, ya se va a licitar, luz verde. No ha pasado absolutamente nada. Y lo otro, le buscamos al gerente, este señor que veíamos esas imágenes, a Humberto Ortiz Vento, que tiene parte de las durmientes del ferrocarril en su casa de verano en Areguá. ¿Qué explicación? ¿Por qué? Gentilmente él se está usando su casa para guardar esas durmientes. ¿Por qué está ahí? Y tampoco nos respondió. Nadie del ferrocarril quiere hablar. Mientras tanto, vieron ustedes estas imágenes. Denuncias que se dan todos los días de robos del museo. Allí, del museo que está en la estación central sobre el presidente Franco, ahí al costado de la plaza uruguaya. Es una pena, ¿no? Terrible la rapiña y nadie hace absolutamente nada. No hay cámara de circuito cerrado, hay un guardia que creo que está hasta las 5 de la tarde, después de la noche la gente entra y va sacando, y tiene un valor histórico importantísimo esto. Y Lauro Ramírez, el presidente del ferrocarril, de FEPASA tampoco, le buscamos y dijo que tiene un problema familiar, ¿verdad? Que puede ser real, entre paréntesis, ahora en medio de esta pandemia. Pero sería bueno que expliquen, que den la cara, que hablen sobre esta denuncia y esta preocupación, este reclamo que hacen también los funcionarios de FEPASA. Está Carmen Alonso, directora de la DIVEN, en contacto con nosotros el martes pasado. Ya habíamos hablado con ella por esto que había sido un anuncio, todavía no se tenía definido el plan. Hoy ya se anunció pivot de medicamentos y queremos entender cómo va a funcionar, porque nosotros hace rato que estamos insistiendo con eso, hablar el reclamo de los pacientes, los familiares de los pacientes están desesperados recorriendo farmacias, y ahora creo que ya hay concretamente un plan y que queremos que la directora de la DIVEN nos explique en qué va a consistir. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. Y vos te llevas todas las primicias siempre. No, anunciaste no siempre. Todo antes de que salga el programa, vos ya anunciaste todo. Lo que pasa es que este era un proyecto ya que el ex ministro de Salud tenía en su mesa y estaba allí durmiendo el sueño de lo justo, y ahora, bueno, con estos cambios que se dieron se está agilizando y menos mal, enhorabuena. Más vale tarde que nunca, directora. Contanos cómo va a funcionar esto, la aplicabilidad de este PTO de medicamentos, ¿cómo va a ser? Sí, el subsidio, como vos bien lo habías mencionado ya, Jorge, consiste en una ayuda económica para pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva por COVID. O sea, está bien delimitado, digamos, las personas que van a ser beneficiadas. Es para los medicamentos inexistentes dentro de lo que es la lista de medicamentos con que cuenta el Ministerio de Salud. Entonces eso también tiene que quedar muy claro, si el Ministerio de Salud cuenta con el medicamento, porque nosotros vamos a tener acceso a la base de datos del Ministerio de Salud, entonces no va a poder acceder la persona al crédito, ¿verdad? Es sencillo, tenemos la página donde es www.subsidiomedicamentos.gov.pi, que ustedes están mostrando, sí. Y se dan los pasos que ustedes ya ahí bien se está mostrando en las pantallas, ¿verdad? Es tener la receta del médico de la terapia, tomar una foto de esa receta y también un presupuesto que haga una farmacia cercana
al hospital que es habilitado. Se levantan ambas fotos, los datos del paciente que se encuentra en terapia, nombre, apellido, número de cédula, cama donde está internado, hospital por supuesto, también los datos de la persona que está enviando la solicitud. Posteriormente se le da un clic, se envía a la DIVEM, se hace una evaluación para ver si corresponde y se envía, una vez que sí corresponde, se envía un mensaje al teléfono de la persona donde se le habilita y la persona con su cédula de identidad puede ir a retirar el medicamento. Acá un poco para entender, porque ya he escuchado algunas críticas, yo decía, porque es notable, para entender cómo funciona. Yo estoy de acuerdo que el salud tiene que proveer los medicamentos en una situación como esta, pero acá eso hay que aclarar. Hay un proceso que lleva adelante salud para la provisión de estos medicamentos, pero llega un momento, por la demanda que hay, esto se desborda y esos procesos a veces se enlentecen por problemas con proveedores y no llegan a tiempo. Es ahí donde el paciente, el médico le receta y está en una desesperación, y es ahí donde se recurre a esta figura del cultivo de medicamentos. Mientras tanto, salud sigue con el proceso y la diligencia para poner ese medicamento que falta. ¿Es así, directora? Tal cual, tal cual. O sea, la intención no es que esta sea la primera opción, Claro. sino que un nuevo medicamento sea la última opción. En caso de que el medicamento no exista en el hospital donde está internado el paciente, ¿verdad? No es la primera opción y hay que reconocer que el trabajo que se viene haciendo con el director, con el doctor Derry León, es un trabajo titánico y se están recibiendo los medicamentos. Nosotros por lo menos en la DIVEM medimos esa temperatura, ¿verdad? Porque cuanto menos medicamentos hay en los hospitales, más gente viene a la DIVEM, ¿verdad? Y hoy por lo menos tuvimos muy pocos pacientes, señal de que estamos teniendo los medicamentos. No digo que hay todo, pero gran parte de los medicamentos. Acá es complementar la tarea que viene realizando el Ministerio de Salud y de ninguna manera va a ser la prioridad ni va a hacer que el Ministerio de Salud baje los brazos y que solamente se recurra a este sistema. Claro, porque una diputada decía, los medicamentos tienen que estar en las farmacias, en los hospitales, no en la DIVEM. Y también me parece que hay que explicar, lo que hace la DIVEM también es una especie de gestor, la institución de gestora, para que el paciente pueda acceder a esta figura denominada PTIVO, que entre paréntesis tiene un límite, no puede superar, es hasta 50 millones de guaraníes por mes, directora. Así mismo, es hasta 50 millones de guaraníes por mes por cada paciente. De repente en una familia puede haber 2 o 3 pacientes que están en terapia, cosa que ya ocurrió, ¿verdad? Entonces a todos, o sea, no es por familia, es por paciente y es por mes. Posterior a que pase el mes y el paciente sigue internado, se le vuelve a habilitar el siguiente mes. ¿Por qué? Y yo creo tener la respuesta, pero igual veo que hay un reclamo, y es el eterno reclamo que también le hago al ministro Borba, que el otro día, hace 15 días, nos dijo que están haciendo un análisis. Hoy hablaba con un senador y están recetando los médicos tanto en el sector público como en el privado. ¿Por qué no se introduce acá este fármaco, el Remdesivir, directora? Y yo digo, creo entender porque todavía el Ministerio de Salud no decidió incluir en su vademecum, pero es un medicamento que tiene un altísimo costo, 1.600.000 guaraníes, y le están recetando los hospitales públicos, le están recetando a los pacientes. Sí, en principio el Remdesivir no es un medicamento para terapia intensiva, Jorge. Es previo a la terapia intensiva. Y nosotros estamos enfocándonos acá a pacientes que están en terapia. Además, también la DIVEM sigue proveyendo. Es cierto, hoy se nos agotó, no estábamos teniendo hoy, pero para mañana ya, creo que esta tardecita o mañana está llegando tempranito. Seguimos nosotros y vamos a ampliar la compra de Remdesivir, justamente considerando de que creo que somos los únicos en el sistema público que estamos entregando medicamentos debido a lo que vos mismo mencionás. Existe todo un debate sobre el tema, pero las recetas están ahí y por supuesto la gente quiere
asistir a sus pacientes con lo que les solicita el médico, ¿verdad? Y vamos nosotros como Diven seguir entregando esto. Como ustedes ven, tenemos acá 10 hospitales, pero de hecho, hoy por ejemplo estuvimos asistiendo al hospital de Yaguarón, al hospital de Cazapá, hay otros hospitales y también los pacientes van a seguir viniendo a la Diven, nosotros vamos a seguir asistiéndole también de esa forma, independientemente a que tuvimos medicamentos. Yo entiendo, esto se hace la salvedad de que es exclusivamente para pacientes que están en UTI, terapia intensiva. Y llegaron a hablar ustedes allí en las reuniones con autoridades, ¿qué pasa con esos 2.800 internados que están en el sector público y que también tienen esas necesidades por falta de medicamentos? Digo, que no precisan, no están, es cierto, en terapia, pero que están allí necesitando y haciendo rifas, polladas para poder acceder a estos fármacos, directora. Bueno, lo que el doctor Derlis León señaló es que esta semana y los próximos, lo que estamos teniendo la ventaja es que ahora varios medicamentos se están produciendo acá a nivel nacional. Eso tiene dos efectos. La entrega es más rápida y los costos también son más bajos, ¿verdad? Que traer es tan importante. Tenemos buenas perspectivas para estos 2 meses que se vienen en cuanto a la provisión de medicamentos desde el Ministerio de Salud. Esperamos que no haya tanta necesidad como la que se atravesó en este momento. A no ser que, como lo que vos mencionabas, ¿verdad? Haya protesta, haya otra vez burocracia. Nosotros, sinceramente, voy a decir desde la Diven, tratamos de conversar con los dueños y tratamos de acordar para que se facilite lo más que se puede. Realmente los empresarios, los dueños de laboratorio han colaborado bastante con nosotros, no hemos tenido inconvenientes ni en las licitaciones abreviadas, tampoco ahora estamos terminando nuestra licitación, hemos terminado nuestra licitación de llamados oncológicos y generales, tampoco tuvimos grandes inconvenientes. O sea, yo creo que conversando, y es un momento donde uno tiene que pensar en la patria de nuestros compatriotas y se prioriza eso y no otros intereses. Y estamos logrando, yo creo que la conversación es permanente entre las autoridades del ministerio, la DIVEM y los dueños de los laboratorios y dueños de cadenas farmacéuticas. Y bueno, entre todos queremos salir adelante con esto y calmar tanta angustia y tanto dolor por la que está atravesando nuestra población y nuestros compatriotas. Tengo que hacer una pausa cortita, directora. Me espera y a la vuelta tengo 2 consultitas últimas para cerrar, por favor. Sí, pausa, ya venimos enseguida. Bueno, último bloque, la caja negra. Directora Carmen Alonso de la DIVEN, ¿esto ya empieza a partir de mañana? Bueno, mañana vamos a empezar a recepcionar, en realidad a partir de las 0 horas de hoy comenzamos a recepcionar todas las solicitudes. Estamos todavía con un proceso administrativo que ojalá podamos terminar por lo menos para mañana a última hora, pero sí la recepción ya se inicia a partir de mañana. Claro, y de vuelta hay que decir, esta figura, esto que se crea ahora, Putibó Medicamento, es la última opción. El médico, porque acá me hacen consulta, receta un medicamento para el paciente que está por COVID en terapia intensiva, tiene que ir a esa farmacia del hospital, y si ahí no se tiene, ahí se recurre al sector privado y se hace ahí el trámite que ya está en la página, la fotocopia, la receta, etcétera, etcétera. Tal cual, así es, Jorge. Tiene que quedar claro que el medicamento tiene que estar sin existencia en la farmacia del hospital del Ministerio de Salud. ¿Y cómo se hace esa constancia? Supongo yo que, no sé, allí en la farmacia le ponen un sello inexistente, porque... En el sistema, nosotros vamos a tener acceso al sistema porque la farmacia no necesita ponerle ningún sello. Nosotros vamos a tener diariamente la lista de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud en cada hospital. Igual también la nómina de personas que se encuentran internados en la terapia intensiva de ese hospital. Nosotros vamos a poder corroborar que efectivamente el medicamento no exista y también es que efectivamente la persona está internada en la terapia intensiva del hospital que se mencione. Vamos a tener ese control cruzado. En materia presupuestaria, ¿esto tiene un límite o tenemos para disponer hasta lo que haga falta, directora?
tenemos 10 millones de dólares para 2 meses. 10 millones de dólares para 2 meses. Esa, Sí, esa es la disponibilidad. ¿Esa plata de dónde salió? Un fondo de emergencia del Ministerio de Salud y también créditos para compra de insumos y medicamentos del Ministerio de Salud. El rubro es del Ministerio de Salud. Ahora puede darse de que se puede ampliar la lista de medicamentos, o hoy nos quedamos con eso que se utiliza y que se receta para terapia intensiva. En principio, eso es lo que acordaron los jefes, los médicos de terapia con la Dinavisa, ¿verdad? Que fueron los que trabajaron. Pero, por supuesto, este es un plan, es un proyecto perfectible. Podemos ir mejorando según se presente la necesidad. Podemos ir ampliando las instituciones y también el tiempo se puede ampliar en la medida que contemos con los recursos. Perfecto, está clarísimo. Dale, directora, le agradecemos su tiempo. Sé que estuvo reunida esta tarde sobre este tema. Gracias por atendernos a esta hora, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que Dios nos bendiga y que salgamos todo bien ya dentro de poco de esta situación. Es así, muchas gracias, Carmen Alonso, directora de la DIVEN. Recibo varios mensajes insistiendo de que se tiene que tener los medicamentos en las farmacias, pero yo creo que esto se explicó bastante, ¿verdad? Se entiende cómo funciona esto. Está el ideal. El escenario ideal es que todos los medicamentos que los pacientes tienen que requerir en terapia intensiva estén en las farmacias, pero algunos de ellos no se tienen, ya sea por varias razones, problema con el proveedor, no se licitó a tiempo, el proveedor internacional no dio, no hay materia prima y eso tranca. Ahí es que se da un faltante. En ese momento entonces es que aparece esta figura de tipo de medicamentos, que se puede recurrir a la farmacia privada y allí se hace la copia de la receta y todos los detalles y eso después desde el Estado te reponen hasta un costo, hasta un monto máximo, 50 millones de guaraníes por mes, es lo que se estableció. Vamos a seguir hablando mañana en Radio 1 sobre este tema, vamos a escuchar la opinión de la gente, las sugerencias, reclamos, etcétera, etcétera. Y como dijo la directora de la DIVEN, esto es perfectible, ¿verdad? Es cierto. Ahora está lo otro, que mañana vamos a hablar un montón, lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con los fondos sociales, por qué no se liberó eso, y eso tiene también una explicación desde el punto de vista legal, supongo, pero vamos a seguir hablando sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.